buenos días. El día de hoy, 18 de mayo, pues continuamos con estas actividades a distancia para seguir trabajando y construyendo nuestros aprendizajes. Pues bueno, en este video vamos a trabajar lo que son la materia de español, matemáticas y geografía, que son las que se van a llevar a cabo el día de hoy. Como primer punto vamos a ver la materia de español, que vamos a trabajar sobre un tema que ya habíamos revisado, que son los textos informativos. Recordemos que un texto informativo va a ser el que aborda un tema de forma objetiva y esto con la finalidad de dar a conocer una serie de hechos, datos o conceptos específicos, principalmente sobre alguna investigación o algún artículo de divulgación científica. Estos artículos de divulgación científica, pues, los podemos encontrar en revistas, en libros, en algún artículo incluso que encontremos en Internet. Y recordemos que son textos expositivos y explicativos que nos dan a conocer varios hechos que se llevaron a cabo mediante un proceso científico. ¿Cómo se va a organizar la información cuando presentamos estos textos? Bueno, pues recordemos que teníamos que poner lo que es nuestros títulos, es donde vamos a poner el tema principal sobre el que estamos trabajando y después continuamos ya colocando nuestros subtítulos o nuestros subtemas de acuerdo a lo que estuvimos revisando. Esto solamente es un repaso, este tema ya lo habíamos revisado, chicos, incluso ustedes hicieron su monografía y también revisamos textos para las enciclopedias. Entonces, pues bueno, esta es parte de esos temas que ya estuvimos revisando y con base en ello van a realizar las siguientes actividades. Van a ver el programa de Aprende en Casa que tiene que ver mucho con esto, que son títulos y subtítulos. Ahí les van a hablar también sobre lo que es la forma de organización de estos textos expositivos o de estos textos de divulgación científica. Les hablan un poquito sobre lo que es la ciencia y bueno, vamos a retomar esa parte y cómo se presentaría un texto expositivo o un artículo de divulgación científica. Entonces, vamos a ver esa parte, responden las preguntas, recuerden la evidencia en foto y posteriormente la registramos en nuestra carpeta de evidencia. Vamos a platicar con nuestros papitos sobre lo que observaron en el video y después también van a ustedes a anexar su hoja que hayan realizado a la carpeta de experiencias. Van a hacer su reseña del capítulo 3, episodio 4, 3 y 4 del Pequeño Quijote y van a presentar lo que es su reseña en la libreta. No olviden poner el dibujo y sus márgenes correspondientes, bonita letra y cuidar su ortografía. Y bueno, esto es en cuanto a español. Con respecto a matemáticas, pues vamos a estar trabajando algunas cosas que ya habíamos revisado también en el salón de clases, que son los triángulos. Vamos a recordar las características principales de los triángulos. Pues bueno, un triángulo va a ser un polígono o una figura geométrica plana. Recordemos que un triángulo es una figura geométrica plana que está delimitada por tres lados. Estos tres lados van a estar unidos por tres puntos que se llaman vértices y esos vértices pues van a determinar un ángulo. Recordemos que la suma de todos los ángulos de estos triángulos nos tiene que dar 180 grados. Entonces, estas características van a delimitar a los triángulos, ya sea que los identifiquemos por cómo son sus lados o bien por el tipo de ángulos que se presentan en ellos. Podemos tener, por ejemplo, lo que es el triángulo equilátero, que es un triángulo con tres lados iguales, el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y uno diferente, o el escaleno, que tiene todos sus lados desiguales. Eso es en cuanto a la forma de sus lados, pero así también podemos clasificar a nuestros triángulos en tres principalmente. Lo que es el rectángulo, triángulo rectángulo, va a tener un ángulo recto. Recordemos que cuando hablamos de ángulo recto, estamos hablando de un ángulo de 90 grados. También tenemos lo que es el acutángulo, que es cuando todos los ángulos del triángulo son agudos, o sea, menores a 90 grados. Y finalmente tenemos el obstángulo, que es cuando, por lo menos, cuando un lado del triángulo tiene un ángulo obtuso. Entonces, ahí, estos son los tres tipos de triángulos que tenemos con respecto al tipo de ángulo que se presenta en ellos. Para que nosotros podamos calcular el área del triángulo, recordemos que es base por altura sobre 2, pero ¿cómo vamos a calcular esa altura? Probablemente tenemos la medida de nuestra base, pero no tenemos la medida de nuestra altura. ¿Cómo vamos a calcular esa altura? Recuerden que es muy importante primero tener en cuenta
que la altura es la recta que va a pasar de un vértice y va a llegar al lado opuesto, pero en forma perpendicular. ¿Qué significa en forma perpendicular? Que van a formar un ángulo de 90 grados. Siempre tenemos que medir nuestra altura formando ángulos de 90 grados. Si nuestro ángulo no es de 90 grados, no es un ángulo recto, no estamos llevando a cabo bien la medición de nuestra altura. Por tanto, nuestro cálculo de área pues no sería el correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con su escuadra, ustedes colocarían la escuadra en el vértice y trazarían una línea al lado opuesto del triángulo. Eso les daría un ángulo de 90 grados y ese ángulo de 90 grados entonces estaría determinando lo que mide su altura. Y con base en ello, ustedes ya podrían llevar a cabo el cálculo del área de ese triángulo. Y bueno, con base en ello, ustedes van a realizar las siguientes actividades, chicos. Van a copiar los esquemas que les acabo de mostrar en estas dos diapositivas anteriores. Van a dibujar en su cuaderno 3 ángulos y van a marcar las 3 alturas de cada triángulo. Recuerden que al tener 3 vértices y 3 lados opuestos, pues entonces cada triángulo tiene 3 alturas. Entonces van a marcar sus 3 alturas y así también van a responder la página 204 a la página 207 de su libro rosa de matemáticas. Eso sería en cuanto a las actividades de matemáticas. Y ya para terminar con estas actividades, hablaremos de lo que es geografía, que recordemos que ya la clase anterior terminamos el bloque 4, estaríamos entrando ya en el último bloque de este libro, que es el bloque 5, en donde vamos a estar trabajando sobre los retos de México. Como primer tema en este bloque abarcamos lo que es cómo vivimos los mexicanos. Y recordemos que la clase pasada decíamos que, bueno, para nosotros poder evaluar la calidad de vida de un país o de una entidad, se tiene que considerar lo que es la educación, el nivel de la vivienda o las condiciones de la vivienda, así como la salud y también todo lo que tiene el, los servicios de salud con que se cuentan y los servicios que se pueden prestar a la comunidad para que ella tenga un mejor desarrollo. Entonces, esto lo vamos a ver en esta parte donde hablamos de las condiciones de vida. Recordemos que es condiciones de salud, condiciones de educación y condiciones de vivienda, y todo esto nos da la calidad de vida de una comunidad o de una entidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud? Bueno, la salud es en la calidad de vida es cuando se evalúan los problemas de salud, alimentación, prevención de enfermedades y se calcula con base en ello la esperanza de vida. ¿Qué va a ser la esperanza de vida? Bueno, pues va a ser el promedio del total de años que las personas viven en cada entidad. En México el promedio de vida en general es de 75 años. En los estados el promedio de vida varía entre 72, 73, 76 años y por tanto el promedio pues queda en 75 años. Esa es la esperanza de vida que se maneja en nuestro país. Otro aspecto, como decíamos, que se considera para evaluar las condiciones de vida, pues es la educación. ¿Qué es la educación? Bueno, pues la educación en el Estado tiene la finalidad de preparar hombres y mujeres que tengan un mejor proyecto de vida. Al tener mejores conocimientos, al tener un mejor desarrollo, pues puedan satisfacer sus necesidades. En nuestro país, la gran mayoría de los niños deben de asistir a la escuela, pero todavía tenemos personas que no asisten a la escuela en algunas comunidades rurales o en algunos otros lugares que no tienen esas condiciones para asistir a la escuela, pues tenemos personas que no asisten y por tanto pues no saben leer ni escribir. A estas personas que no saben leer ni escribir se les denomina analfabetas. Pero una persona no es analfabeta o no se puede considerar analfabeta si no sabe leer y escribir antes de los 15 años, porque antes de los 15 años todavía el proceso educativo se tiene que llevar a cabo con estas personas y ellos pueden ingresar a las instituciones y llevar a cabo pues todo lo que es su proceso de educación y de formación en el alfabetismo. Una vez que ellos cumplen 15 años ya no pueden ingresar como tal a las instituciones como la primaria o secundaria que normalmente ustedes ingresan, sino que ellos ya tendrían que ingresar a un sistema de educación para adultos. Cuando ya las personas rebasan entonces los 15 años o más, pues es cuando entonces sí se considera que tenemos ese índice de analfabetismo en nuestro país.
Como podemos darnos cuenta en esta tabla, y ustedes la pueden observar también en su libro, en el Distrito Federal o en Nuevo León, en las ciudades que están más desarrolladas, pues el nivel de analfabetismo va a ser muy bajo. ¿Por qué? Porque hay mayores condiciones para que las personas asistan a la escuela, para que ellos puedan tener pues un desarrollo educativo regular. Pero, por ejemplo, en lugares como Chiapas, Guerrero, pues tenemos ciertas condiciones en donde las personas no tienen un fácil acceso al sistema educativo. Entonces, el nivel de analfabetismo pues es más alto. Ahí es donde tenemos mayor rezago educativo y mayor rezago en cuanto a la alfabetización en nuestro país. Ese es otro factor que determina entonces las condiciones de vida que tenemos en nuestro país. Con base en ello, ustedes van a realizar algunas actividades, pero también van a ver lo que es la vivienda. Recuerden que también es otro aspecto. Estábamos hablando que para evaluar las condiciones de vida son salud, educación y vivienda. Entonces, también la vivienda, pues es muy importante porque esto va a determinar la calidad de vida con la que vivan y se desarrollen las personas en nuestro país. Recordemos que las condiciones de la calidad de vida, pues también van a aportar a que tengas un mayor desarrollo en salud. Si tu vivienda está en una forma óptima, pues lo más seguro es que te vas a enfermar menos. Entonces, todo esto tiene impacto relativo en las condiciones de vida. En cuanto a la vivienda, podemos decir que es un lugar donde la familia va a habitar, que va a convivir y se va a desarrollar. Nuestra Constitución establece que todos los mexicanos tenemos derecho a una vivienda digna, que proporcione la integración familiar y reduzca riesgos para la salud. Entonces es muy importante que estas viviendas pues tengan esas condiciones para que se pueda tener un mejor desarrollo familiar y social. Y nos dice que para ello la vivienda debe de contar con energía eléctrica, agua entubada, sanitario y el espacio suficiente para el desarrollo. Ustedes van a checar su página 155, en esa página viene lo que es una tabla y ahí les dice cuáles son las condiciones de la vivienda de cada estado. Ustedes van a darse cuenta de cuáles son las condiciones de educación y de vivienda en cada uno de los estados, chicos. No son las mismas condiciones. Recuerden que dijimos que en zonas urbanas los servicios normalmente pues es más fácil que lleguen y por tanto las condiciones pues son diferentes a las zonas rurales que tenemos en nuestro país. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no todos los mexicanos vivimos de la misma manera y que algunos pues presentan ciertas circunstancias. Es verdad que los que viven en las zonas rurales pues tal vez tendrán una mejor calidad en cuanto al aire. ¿Por qué? Porque pues no hay tanta contaminación, pero también sus servicios pues no serán los mismos. Entonces hay que tener en cuenta de esas diferencias que tenemos en nuestro país. Con base en ello, chicos, van a realizar las actividades de copiar los esquemas que vienen en estas 3 diapositivas y van a elaborar el mapa de la página 152, realizar las actividades de la página 154 y así también van a elaborar el mapa y las actividades que vienen en la página 157. Esas serían las actividades que tienen que realizar el día de hoy en estas 3 materias. Y pues eso sería todo, chicos. Cuídense mucho, espero se encuentren muy bien con su familia y que sigan siguiendo las medidas de sanidad. Gracias.